Hola amigos, sean bienvenidos al capítulo 2 de Goku traicionado Dios Destructor de DXD. En el capítulo anterior Goku había descansado en su nuevo planeta, sin imaginarse que sus 4 ángeles estaban enamoradas de él. Ya en la mañana Goku había decidido crear 4 seres con un poder semejanza de un dios destructor para que cuando él se dirigiera el universo no fuese atacada por cualquier insecto. Goku decidió levantarse y preguntarle a sus ángeles de cuántos planetas Tierra habían en su universo. La ángel Q le dice a Goku que hay 4 planetas Tierra en su universo. Goku, un poco sorprendida, le dice que por qué hay tantos. La ángel Vados o le responde que al haber 4 universos en cada uno tenía un planeta Tierra. Goku le preguntó qué clase de seres vivieron estos planetas. La ángel Goku me dice que en el planeta Tierra más cercano está en caos, pues hay una enfermedad que hace que la gente muera y solo hay un sobreviviente que está a punto de morir. Goku decidió mandar a una escolta a destruir el planeta ya que pudiese equilibrar el balance de su universo. Así el escolta, que le pondremos un nombre que sería Lirismo, se dirigió a la velocidad más allá de la luz para dirigirse al planeta 538 a destruirlo. Mientras tanto Goku le pregunta que en el resto de planetas Tierra que seres habitaban este planeta. La ángel Margarita le dice que él es Neta 520, que sería el segundo planeta más alejado al estar una raza de diosas, duendes, elfos, demonios, gigantes, entre otras. Goku le dijo que ese planeta era insignificante y mandó otro escolta para quien quisiera un llamado de atención a la guerra que estaba durmiendo. Ese planeta Margarita le dice que el planeta 210, que si no los planetas más cercanos, habitaba una raza de seres que un poderes. Y si ya sabemos cuáles son los Avengers o los Vengadores, bueno, ese planeta como tal ya no nos interesa. Sigamos con la teoría. Margarita le dice que el último planeta que hay es el planeta de XD y le empieza a contar lo que había sucedido en ese planeta, la guerra de hace más de 2000 años, la tragedia del dios y el demonio de ese planeta que murieron, y le dice que hace más de 40 años llegaron 2 seres de otro universo y ahora son los dioses de ese planeta. Poco intrigado por saber quiénes eran esos 2 seres, le pide que algunos hologramas para ver quiénes eran. Goku, sorprendido al ver que eran sus padres, no entendía hasta que Vados le explica cómo llegaron a ese universo loco. Ya más tranquilo le pregunta a cuánto tiempo está de ese planeta Q. Le dice que está bien. Entonces Goku le dice a sus 4 ángeles que ya se podrían dirigir al planeta Namekiano para ver cómo eran los namekianos de su universo. Goku se demoraría 15 minutos en llegar al planeta Namek de su universo, y cuando Goku llegó fue recibido con elogios del Namekiano, pero no me quieren ni le dijeron que en que le pudiera ayudar. Ocurre, dice que si acá es el dragón que cumpla deseos. Los namekianos, sorprendidos, le dicen que como sabía eso, que nadie en el universo lo sabía, que solo ellos lo sabían. Goku llama al líder de los namekianos para decirte que funcione a ese dragón con Goku. El dios Nea, un poco enojado, le dice que está bien. Trajeron las 7 esferas del dragón de Namek para presionarlo
El líder habla en el idioma náhuatl de Switch, Camacho, Corotín y Góngora. Así apareció el dragón más imponente que el chingón de la tierra, y en el idioma de los namekianos, el dragón dice que Romín con Silly 4 de Silego, le dice que nada más necesita uno, que es que este dragón se fusione con el namekiano en el idioma de los Namek con los función, y con 10 Godzilla University. Así el dragón se volvió un espíritu que entró en el cuerpo de Goku. Goku, al sentir que el dragón entró, decidió a retirarse de ese planeta y dirigirse al de él. Después de Goku durar 15 minutos en llegar a su planeta Los Ángeles, se le declararon a Goku diciéndole que antes del torneo de poder ellas se empezarán a sentir algo hacia el Goku como buen hombre, que es las aceptó. En su rem, señores, en el siguiente capítulo, quizás alguien le cortó las ángeles más felices que nunca agarraron a Goku, y ellos se la llevaron a la habitación y empezaron a quitarle la ropa a Goku. No sabía casi del sexo, pero sus hormonas Saiyajin se empezaron a activar y el neobe de nuestro Saiyajin se puso. Google, la Ángel Q le quita los pantalones y empieza a tomar el neobe del Saiyajin. Después de 10 minutos, empieza a decir que se corea y llenadole la boca. Vado excitada, le dice a Goku que le manda la vagina y Vados después de 7 minutos Vados recorre y Goku toma todo el líquido de Vados y Mikosin empezó a meterse el neope en su intimidad hasta que le salió sangre, que significaba que había perdido su virginidad. Así pasó con cada ángel por 9 horas seguidas. Así siguieron por mucho más tiempo, amigos, y explique, y se subirá a la segunda parte del capítulo 2, que estará con limón y mucho limón. Si te dejen su like para el siguiente capítulo, que estará ardiente de acción, pasión y lujuria. Gracias por tu apoyo.